Queridos hermanos en Cristo, Jesús, al ser azotado, lo redimió, es decir, lo liberó de toda enfermedad. Sin embargo, aún entre los que dicen que creen en este hecho, hay algunos que todavía padecen enfermedades. La pregunta es, ¿por qué? Es porque no obedecen la palabra de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 26, señala sobre el particular: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Hermano, dice todos sus estatutos. No dice que obedezca solo los más importantes y que no haga caso de los demás, sino que debe cumplir todos sus estatutos. Finaliza la cita: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En este pasaje, Egipto espiritualmente se refiere al mundo, y las 10 plagas que vinieron sobre Egipto se refiere a todas las enfermedades que existen en este mundo. Si obedece los mandamientos de Dios, no padecerá de ninguna enfermedad. Aun si se enferma, pero se arrepiente y corrige su vida, Dios le dice: yo soy Jehová tu sanador. Sí, mi hermano, el Dios Padre Todopoderoso lo sanará. Por eso, por favor, examine si tiene fe o no, si verdaderamente cree que Dios es todopoderoso y que Dios es su Padre y su sanador. Le pregunto, ¿qué debe hacer cuando se enferma? Debería confiar completamente en Dios. Si luego de haber orado por usted un par de veces aún está enfermo, deberá perseverar y confiar en Dios. La verdadera fe es depender totalmente de Dios. Dios le dice que haga lo correcto, no de acuerdo a su propio criterio, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, lo que es correcto difiere en función de cada uno. Si hay 10 personas, cada uno tendrá un criterio particular de lo que es justo y correcto por hacer. Tendrán una forma de pensar y una opinión diferente frente a cada circunstancia. Su grado de paciencia también será diferente. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué discute la gente? Es porque cada uno insiste en su forma de pensar. Cada uno cree que está en lo correcto. Discuten porque cada uno cree tener la razón. Y esto es porque desde que nacen y crecen, ven, oyen y aprenden diferentes cosas. Sus circunstancias y valores igualmente son diferentes. Lo que para alguien es correcto, para otro no lo es. Por eso es necesario tomar la palabra de Dios, que es la única verdad, como el único patrón o parámetro de medida. Lo que es correcto para Dios es lo único correcto. Por ejemplo, si un niño golpea a su hijo, cada uno de ustedes reaccionará de diferente manera. Algunos se sentirán muy angustiados e irán a quejarse con los otros padres. Por eso, a veces, la pelea entre los niños se convierte en pelea entre los padres. Otros regañarían a su hijo, que en ese momento está llorando porque le han pegado, e incluso le recriminarían porque se ha dejado pegar, y le dirían que la próxima vez, si le dan un golpe, debe devolver 2. No obstante, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si alguien lo golpea en la mejilla derecha, póngale también la izquierda. Sigan la paz con los demás. Amen a sus enemigos. Esto es lo que Dios espera de usted. Si a alguien se le enseña y se le educa en los principios de Dios, podrá aceptar y entender a los demás. Podrá llegar a ser un gran líder. Y es porque, aun cuando parezca que por el momento usted pierde ante los demás, al final Dios lo exaltará. Hermano, no es difícil obedecer los mandamientos de Dios. No son muchos. Si realmente cree que puede obedecerlos porque es la voluntad de Dios y que no es usted quien hace la obra, sino el Espíritu Santo quien lo está ayudando, y que además Dios lo está fortaleciendo para hacerlo, le será fácil poner en práctica la palabra de Dios. Además, aun cuando parezca que hay muchos mandamientos, estos pueden resumirse en los 10 mandamientos. Además, si llega a tener los 9 frutos del Espíritu Santo, llega a cultivar
el amor espiritual y alcanza las bienaventuranzas, podrá, sin duda alguna, hacer lo recto ante Dios. Si tan solo llega a cultivar todo esto en su corazón, podrá, en forma natural, obedecer todo lo demás. En mi caso, desde que fui nuevo creyente, cada vez que leía la Biblia y me topaba con un mandamiento de Dios, inmediatamente lo obedecía. Y si no podía hacerlo, lo escribía en una hoja y oraba por ello. Así pude sacar lo malo que había en mi corazón. En realidad, usted no puede obedecer la palabra de Dios porque ni siquiera lo intenta, y además porque ama al mundo más que a Dios. Probablemente en su casa hay un código de conducta. Viven en paz cuando todos cumplen esas reglas. En el colegio hay normas que se deben cumplir. Se deben de obedecer. Igualmente en su trabajo debe haber disposiciones que se deben cumplir. Asimismo, hay leyes en el país. Si obedece esas leyes, podrá vivir en paz. ¿Es eso acaso muy difícil? Los choferes deben obedecer las reglas de tránsito, deben respetar los semáforos, también deben saber esperar que el carro que está delante se mueva. Si hay congestionamiento, deberán esperar. El tránsito se congestiona más cuando la gente trata de ir de un lado a otro. En cualquier caso, deberá aprender a obedecer ciertas reglas. Si lo hace en la sociedad, en su compañía, en su colegio y en su familia, habrá paz. Le pregunto, ¿es acaso difícil obedecer esas normas? De ninguna manera. Si hace de esto un hábito, no le será nada difícil. Si realmente ama a Dios y tiene la firme esperanza por llegar al cielo y anhela la gloria y las recompensas celestiales, no le será nada difícil obedecer los mandamientos de Dios. No habrá razón alguna para no hacerlo. No es complicado vivir por la palabra de Dios. Para mí ha sido fácil guardar la palabra del Señor y además era feliz haciéndolo. ¿Saben qué es lo que más desea Dios? Amarlo y salvarlo. Y por ello ha dado a su único Hijo y ha preparado un hermosísimo reino de los cielos para cada uno de ustedes. ¿Cuántos se alegran por ello? Por eso, yo era muy feliz obedeciendo la palabra de Dios. Además, hacerlo es una gran bendición. Cuando era nuevo creyente, ni siquiera sabía muy bien del reino celestial. Solamente estaba muy agradecido a Dios por haberme sanado. Y como lo amaba tanto, comencé a obedecer su palabra. Comparando mi situación con la de ustedes, ahora que ya han podido escuchar y aprender sobre el reino de los cielos, les debería ser mucho más fácil obedecer la palabra de Dios. Incluso si piensan que todavía tienen muchas cosas malas de las que deben despojarse, no debería preocuparse por ello. Así sea el enojo, la ira o una mente adúltera, si se esfuerza lo suficiente con oración y ayuno y llega a despojarse de lo que le resulta más difícil de desechar, entonces podrá muy fácilmente desechar lo restante. Es como cuando se extrae la raíz principal de un árbol. Le resultará mucho más fácil sacar las raíces restantes. Amados hermanos, en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas podemos leer la historia del rey Asa del reino de Judá. De hecho, el rey Asa sirvió muy bien a Dios, pero cuando el rey del reino del norte de Israel vino para atacar al reino de Judá, la fe con la que anteriormente el rey Asa había confiado en Dios cambió. Sobornó a una nación pagana para que pelearan contra el reino del norte de Israel. Por eso, un vidente le reprendió. Le dijo al rey que aun si un poderoso ejército los atacara, Dios haría al enemigo si el rey dependía de él. Pero en ese momento, el rey prefirió confiar en el ejército extranjero, por lo que Dios alejó su rostro de él. Mientras que el rey confió solo en Dios, Dios lo protegió. Sin embargo, tan pronto dejó de depender de él y puso su confianza en el mundo y en los hombres, Dios alejó su rostro del rey. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice al respecto: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
Esto quiere decir que Dios muestra su poder a los que tienen un corazón, una mente y un alma dispuesta. Finaliza el pasaje. Locamente has hecho esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Hermano, aún después de esta reprensión, el rey Asa no se arrepintió, más bien persiguió al profeta y se hizo mayor el muro de pecado que lo separaba de Dios. Por último, contrajo una severa enfermedad en el año 39 de su reinado. Ahora bien, si usted escucha la reprensión y se corrige, es que tiene un buen corazón. El rey Saúl no oyó cuando el profeta de Dios, Samuel, lo amonestó. Por eso, al final, fue por el camino de la muerte eterna. Por el contrario, tan pronto como David hacía algo malo, el siervo de Dios venía a él y se lo señalaba. Y David inmediatamente se arrepentía de corazón. Por el grave pecado que cometió David, Satanás lo acusó y debido a ello pasó por dificultades y pruebas. No obstante ello, recibió esas pruebas con gozo. Esta es la clase de corazón noble y bueno que Dios busca formar en sus hijos. Por eso, Dios amaba a David y lo usó grandemente. David nos muestra uno de los mejores ejemplos de fe. Volviendo al rey Asa, el rey se enfermó en el año 39 de su reinado. En este contexto, le pregunto, ¿qué cree usted que debería haber hecho? Debería haberse arrepentido completamente y confiar solo en Dios. Sin embargo, el rey aún así no buscó a Dios, sino a los doctores. Le vuelvo a preguntar, ¿qué cree usted que debería haber hecho? Le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted en esta situación? Primeramente, debería haberse arrepentido por no haber confiado en Dios. No obstante, Asa todavía confiaba en los doctores y no en Dios. Y como era rey, conocía a los mejores médicos. Consultó a varios. Por eso, la Escritura menciona médicos en plural. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 13 cita, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Al final, murió debido a esa enfermedad. Si hubiera confiado en Dios, Dios lo hubiera sanado y así hubiera vivido más años. Pero, como confió en los métodos del mundo, no pudo ver el obrar de Dios y murió debido a esa enfermedad. A Dios no le agradó esta actitud del rey Asa. Por eso dejó este hecho registrado en la Biblia. Al hacerlo, Dios le está dando una lección de cómo debe ser realmente la fe y qué cosa es, en verdad, creer y amar a Dios. Es lo mismo hoy en día. Muchos dicen que creen en el Dios Todopoderoso. Creen que Dios rige sobre la vida y la muerte. Pero, ¿qué hacen si algo les sucede? No ponen su confianza en Dios, sino en el mundo. No buscan a Dios en oración, sino que dependen de los hospitales y las medicinas. Sucede lo mismo con la mayoría de los que vienen para que ore por ellos. Han ido a hospitales, han gastado todo o casi todo su dinero y han intentado muchas cosas, pero nada les ha funcionado. Vienen desahuciados de los hospitales. Solo entonces vienen para que ore por ellos. Eso no es realmente tener fe. Vienen porque ahora ya no pueden confiar en lo demás. Y aún así, por su misericordia, Dios sana a la mayoría de ellos. Pero si hubieran acudido a Dios inmediatamente después de oír la prédica, sin confiar en el mundo, Dios los hubiera sanado rápidamente, sin ningún dolor y sin gastar dinero, y hubieran podido glorificar a Dios. Hermano, si escucha la palabra de Dios, pero no guarda sus mandamientos, no podrá tener fe espiritual para que Dios lo sane. Ustedes tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios al haber recibido el Espíritu Santo. Ahora bien, si han salido de la oscuridad y ahora viven en la luz, el muro de pecado entre Dios y ustedes se ha derribado. En la medida en que ese muro ya no exista, tendrán fe para verdaderamente creer, y en el grado en que tengan esta clase de fe, podrán experimentar el obrar de Dios en todas las áreas de su vida. No se enfermarán. Y si aún así alguna enfermedad los afecta momentáneamente, esa dolencia desaparecerá si creen que Dios ya los ha sanado. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, le hago una pregunta. ¿Cuántos sufrimientos y penurias tiene que soportar para curarse de una grave enfermedad? Le costará una fortuna y tendrá que soportar el dolor del tratamiento.
Además, no tendrá garantía alguna que le asegure una completa recuperación. Por otra parte, aun si es sometido a una cirugía, algunas veces se presentan complicaciones, pero si confía totalmente en Dios y muestra su fe, sanará perfectamente sin dolor y sin efectos secundarios o posteriores. Además, su fe crecerá a través de esta experiencia de sanidad y dará gloria a Dios, y así podrá compartir su testimonio y guiar al camino de la salvación a muchas almas más. El impacto multiplicador de su fe será mucho mayor. Por cierto, desde que se fundó esta iglesia, nunca he enseñado que dejen de tomar medicinas o que no acudan al hospital o no se operen. Y es porque cuando alguien no tiene fe, será muy difícil que Dios lo sane por medio de la oración, aun si otros lo animan a que lo crea. Yo solo predico la verdad y les dejo escoger de acuerdo a su propio nivel de fe. Hermanos, ¿alguna vez les he enseñado que no deben tomar medicinas o que no deben ir al hospital o que no deben de operarse? Únicamente les he enseñado la verdad y ustedes han decidido conforme a su nivel de fe. Solo les he compartido que Jesús llevó todas sus enfermedades y dolencias y que al ser azotado le dio sanidad y por eso puede y debe depender de Dios. Sin embargo, podrá experimentar la obra de sanidad divina solo si muestra su fe y actúa de acuerdo a ella. Debido a que muchos miembros de la Iglesia Manmin continuamente experimentan sanidad de Dios, ahora la mayoría de ustedes están sanos. Sus hijos y familiares están también sanos sin necesidad de ir a ningún hospital. ¡Qué bendición tan grande es esta! Como solo confían en Dios y como Él los sana, su fe crece día a día. Sus almas prosperan y su fe crece, por lo que ninguna enfermedad ni germen podrá afectarlos. Ustedes resuelven sus problemas con fe y por fe. Muchos de ustedes y de sus familiares no van al hospital por 1, 10, 15 o incluso 20 años. Espero que en verdad puedan creer en el amor del Señor, quien lo ha redimido de toda enfermedad, males y dolencias al ser azotado y al derramar su sangre. Por favor, les ruego que nunca más confiesen ni declaren ninguna cosa negativa, sino que declaren positivamente que ya están sanos dependiendo de la preciosa sangre del Señor. Si dice que está cansado, que ha trabajado todo el día y que no tiene ganas de ir a orar, eso lo va a cansar aún más. Entonces pasará un año y usted todavía estará cansado. Pero si declara, cree y continúa declarando que se siente bien y que está lleno del Espíritu Santo, vendrá a la iglesia a alabar y a orar a su Dios y se sentirá mucho mejor, no estará cansado y tendrá buena salud. Hermano, si lo continúa confesando, después de algunos meses tendrá salud y no se sentirá cansado. Oro en el nombre del Señor para que se esfuercen por obedecer los mandamientos de Dios y confíen completamente en Él en toda situación y así puedan darle siempre gloria a este Dios para quien no hay nada imposible. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria.
sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.